Vale. Bueno, les doy la bienvenida a esta quinta clase del curso de análisis de procesos químicos, ¿ya? Donde vamos a comenzar un nuevo tópico. En su correo les dejé algunas instrucciones relacionadas con un archivo, un video que está en la playlist del curso del semestre anterior, que sí sería súper bueno si lo pueden revisar, porque es un ejercicio de modelado simplemente. De todas maneras, los ejercicios de modelado están hay una PPT que es de ejercicios de modelado que si la pueden seguir, o si la leen y la siguen, creo que es bastante explicativo cómo se aplica el algoritmo de modelado para comenzar a tener estos modelos ya para trabajar en simulación. ¿Por qué prefiero pasar a simulación? Porque los ejemplos que vamos a hacer en simulación, igual vamos a obtener un modelo y por lo tanto igual vamos a aplicar el algoritmo de modelado. Entonces básicamente igual la idea es redundar, pero no perder tanto tiempo en eso, ¿ya? Entonces, la clase de hoy y las que vienen a continuación, vamos a comenzar a trabajar con simulación. Vamos a pasar a la siguiente unidad del curso, ya que es básicamente cómo somos capaces de enfrentarnos matemáticamente y numéricamente a los modelos que obtenemos, modelos fenomenológicos, y a partir de eso obtener resultados que luego utilizaré para tomar decisiones. ¿Ya? Recuerden que estas decisiones se pueden ver como análisis de sensibilidades paramétricas, que se llaman, que lo habíamos conversado con anterioridad. ¿Ya? Y en particular este primer tópico que vamos a ver habla de, o intenta resolver un problema, ¿ya? Un modelo que es desde el punto de vista de la dependencia, ¿ya? De la dependencia de las variables incógnitas, más sencillo, ¿ya? Porque en este caso vamos a pensar en un problema estacionario, por lo tanto vamos a pensar que no necesitamos describir ni conocer la dependencia temporal. ¿Ya? Solamente nos vamos a preocupar del valor de los estados o de las variables de incógnitas en, fuera del transiente, fuera de la variación temporal. ¿Vale? Y básicamente cuando trabajamos con simulación estacionaria, ¿ya? Y de hecho podríamos ponerle un nombre que creo que es mejor para este problema, sería una simulación estacionaria y de hecho sería para resolver un problema algebraico. Ya este va a ser el primer enfoque que vamos a tener de métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones y vamos a partir con un sistema de ecuaciones algebraico que se puede obtener a partir de una descripción estacionaria. Estacionaria. Ya básicamente, por eso aparece la palabra ahí estacionaria, pero en estricto rigor lo que queremos hacer es aprender a cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones algebraicos mediante métodos numéricos. ¿Y ahí cuáles son sus particularidades? ¿Ya? Y es súper importante que tengamos en cuenta que este primer acercamiento, que es como el sistema de ecuaciones más sencillo que nos vamos a encontrar, es la base para resolver todo el resto de los sistemas de ecuaciones que veremos más adelante. Para los dinámicos, para los problemas, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales parciales, todo igual se va a basar en lo que vamos a aprender acá. ¿Ya? Por lo tanto, hay que dedicarle tiempo y, no sé, hay que estar bien atentos y atentas. ¿Ya? Si tienen dudas, como siempre les digo, porfa, me pueden interrumpir. ¿Ya? Entonces, genéricamente, vamos a pensar que ya tenemos nuestro algoritmo de modelado listo, entonces ya pasamos por la parte de modelado, y que luego de pasar por la parte de modelado hemos llegado a un sistema de ecuaciones, ¿ya? Que no tiene dependencia temporal, ni tiene dependencia de ecuaciones como de la forma de ecuaciones diferenciales respecto a la posición, ¿ya? Respecto al lugar. ¿Ya? No existen, es un sistema de ecuaciones algebraico, por lo tanto. ¿Ya? Este sistema de ecuaciones algebraico, ¿ya? Tiene una característica y es que no aparecen las ecuaciones, no aparecen derivadas explícitamente, ¿ya? Solamente aparecen expresiones algebraicas y por lo tanto lo vamos a denotar con esa forma. Ya es un f de x, y alfa. Solamente para recordar, estas son variables y estos son parámetros. ¿Ya? Las variables, la diferencia que hay entre las x y las u, es porque las x serán variables que no conocemos y que queremos saber su valor, y
La variable u es una variable que sí conocemos y la cual se va a mantener constante para la simulación. Pero la diferencia que va a existir entre los parámetros y las variables de decisión u, aun cuando ambos se van a mantener fijos para resolver el sistema de ecuaciones, conceptualmente vamos a pensar que las u que están acá son variables de decisión. ¿A qué me refiero con variable de decisión? Es el valor de una variable que puede cambiar, por eso su nombre es variable y no constante, pero que vamos a, y que puede cambiar, perdón, y que es potestad nuestra decidir su valor de acuerdo a un determinado rango, ¿ya? Y esta variable de decisión está directamente relacionada con las decisiones que tenemos que tomar. De hecho, por eso es su nombre, con las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, básicamente, el análisis de sensibilidad paramétrica que debiésemos hacer para eh, encontrar una condición de operación determinada que cumpla ciertas características, mediante la simulación de un modelo que obtengamos mediante este algoritmo de modelado, va a implicar resolver muchas veces este sistema de ecuaciones para distintos valores de las variables de decisión. ¿Ya? Ese es como el big picture de esto. ¿Ya? Esta notación que ustedes ven acá, ¿ya? Es una notación vectorial. ¿Ya? ¿Qué significa vectorial? Que cada uno de estos elementos, incluso el f, no es un escalar, sino que es un conjunto de escalares que está apilado. ¿Ya? Por lo tanto, es un vector. ¿Ya? Y los grados de libertad de este modelo algebraico son cero. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el mismo número de ecuaciones que de variables incógnitas a estimar. Si es que los grados de libertad no son cero, tengo que devolverme al problema, al algoritmo de modelado e identificar si es que me faltan ecuaciones o si es que no he identificado de manera adecuada variables de decisión. Entonces todo esto parte asumiendo que el algoritmo de modelado tiene grados ya llegamos a los grados de libertad cero, considerando por supuesto que los valores de las variables de decisión son conocidos. ¿Ya? El problema algebraico que ustedes ven acá tiene una forma particular, ya que es una forma lineal, como lo que ustedes están viendo al lado derecho. ¿Ya? La forma lineal como les comento, es una situación particular del sistema de ecuaciones algebraico general que tenemos a la izquierda, y se puede obtener y se puede escribir linealmente si y solo si el problema general solamente tiene relaciones lineales o relaciones también conocidas como relaciones afines con las incógnitas. Si es que no hay relaciones, si es que hay relaciones distintas de lineales o distintas de afines con las incógnitas, entonces no puedo no puedo transformar este problema algebraico genérico a un problema particular lineal. ¿Ya? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque dependiendo del modelo que tenemos, es el método que utilizamos para resolverlo. Si tenemos un modelo algebraico, usamos métodos para resolver sistemas algebraicos. Si es que tenemos ecuaciones diferenciales, básicamente lo mismo. Ya tendríamos un método para resolver ecuaciones diferenciales. Y dentro de los modelos, para resolver modelos algebraicos, podemos encontrarnos con métodos numéricos para problemas no lineales, que sería el caso más general, y para el caso particular de sistemas lineales. Por eso hago esa diferencia. ¿Ya? ¿Cómo relacionamos esto con la palabra simulación? ¿Ya? La simulación corresponde al procedimiento por el cual obtenemos el valor de las incógnitas que hacen que se cumplan las ecuaciones. O sea, básicamente, simular es equivalente a encontrar el valor de x igual a x solución para un valor de u dado y para un valor de parámetros dado, ¿ya? Tal que el valor de xs, cuando yo lo reemplazo en el modelo, me tiene que dar 0, ¿ya? Entonces ya sabemos que simular es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y es súper importante que tengamos eso claro porque a la palabra simulación y, por ejemplo, gemelo digital y una serie de conceptos que se ocupan, por ejemplo, en la jerga de la industria, de la era de la industria 4.0, tiene un inicio,
un común denominador anterior, que es básicamente lo que ustedes han aprendido en los cursos de matemática, ¿ya? Cuando pensamos en un gemelo digital, que es muy común que aparezca ese nombre, no es otra cosa que un modelo, que se le pone un nombre mucho más interesante, pero es un modelo. Y cuando pensamos en que este gemelo digital se simula para evaluar distintas condiciones, no es otra cosa que resolver el sistema de ecuaciones que describe el gemelo digital, y punto. ¿Ya? Entonces, básicamente, en estos momentos, ustedes tienen todas las herramientas para enfrentarse a ese tipo de solución, de problemática, que es súper aplicada en estos momentos en la industria. Pero la gracia que tiene es que vamos a aprender cómo estos se implementan con métodos numéricos en un programa de resolución numérica. ¿Ya? Dicho eso, la pregunta que aparece es ¿cómo simulamos, cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Y para eso existen formas que son algebraicas, ¿ya? Y hay formas que son numéricas. ¿Ya? La forma algebraica, vamos a pensar de una manera como bien, intentar como definir distintos grupos de métodos. Vamos a pensar que para simular vamos a poder hacerlo de manera algebraica sin este acento, o también numérica, ¿va? Y la simulación, ya sea algebraica o numérica, tiene como fin último obtener el valor X solución, ¿ya? Si nos acordamos un poco de lo que vimos en mate, probablemente mate 1, ya en 021, perdón, lo que ustedes van a uno debiese llegar a, por ejemplo, si nos acordamos de álgebra, es que existen unas funciones que se llaman funciones inversas. ¿Ya? Por ejemplo, si uno piensa en f de x igual a, por ejemplo, imaginémonos, este f de x igual a x cuadrado, ¿no es cierto? Básicamente, cuando nosotros aplicamos la inversa, aplicamos la raíz del x cuadrado, lo que obtenemos es el x, ¿no es cierto? Y esta función inversa, generalmente uno la describe como un f a la menos 1. ¿Ya? Entonces, para efectos de notación, la simulación es muy parecido a encontrar esta función inversa que despeja el valor de x. ¿Ya? Entonces, simular también se puede entender como para un sistema de ecuaciones como como el que tienen en su pantalla, bien genérico, igual a 0, simular se puede entender como encontrar la inversa de este sistema de ecuaciones, tal que cuando lo aplico, obtengo el valor de la solución. ¿Vale? Y las inversas, hay veces que son fáciles de obtener y que existen, y hay otras veces que no existen. Hay unas veces que se puede hacer un despeje, por ejemplo, algebraico, y hay otras veces que no se puede hacer un despeje algebraico. Cuando podemos hacer un despeje algebraico, fantástico, porque el resultado que vamos a obtener mediante este procedimiento de simulación, mediante el despeje de XS, nos va a asegurar que vamos a encontrar solución. Pero cuando no podemos despejar, lo que tenemos que hacer es aplicar un método numérico, que lo que hace es de manera iterativa, intenta encontrar esa solución, mediante aproximaciones que sí tienen inversa, mediante aproximaciones sucesivas que sí tienen inversa. ¿Ya? Y esas aproximaciones sucesivas que sí tienen inversa es lo que se conoce como método de Newton o método de tipo Newton, que lo que hace es transformar un problema que no tiene inversa en muchos problemas que sí tienen inversa e intentar resolverlo paso a paso. Pero cuando estamos en un caso particular que el sistema de ecuaciones se puede transformar o se puede expresar como un sistema de ecuaciones lineales, entonces podemos ocupar métodos directos, los cuales me sirven para despejar el valor de x a partir de un procedimiento algebraico. Por ejemplo, la obtención de una inversa de una matriz. ¿Ya? Y hay muchos algoritmos numéricos para obtención de inversas de matrices, sobre todo cuando las matrices son muy grandes. ¿Ya? Hay de estos algoritmos de clasificación, de pivoteo, que ustedes asumo que vieron en los cursos de mate hace un tiempo atrás. ¿Ya? Con este tipo de sistemas vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Y vamos a dejar un ratito y vamos a ver más adelante cómo esto luego se va a aplicar para el caso de las simulaciones dinámicas. ¿Ya? Para efectos de notación, vamos a
como les comentaba, vamos a decir que el caso general va a ser para nosotras y nosotros esta forma de escribir nuestro sistema de ecuaciones, donde tenemos un vector de funciones f, que dentro de cada una de las funciones que incluye este vector f, que lo voy a poner así, por ejemplo, tenemos el f1, f2, hasta el fn, ¿ya? Cada una de esas funciones son modelos relacionados con, por ejemplo, el balance de materia total, balance de energía, balance de cantidad de movimiento, ¿ya? Y estas funciones que están acá, que son las que se obtuvieron del algoritmo de modelado, se pueden apilar como un conjunto, como una columna de funciones donde cada casillero de la columna, cada piso de la columna representa una función, una ecuación fenomenológica. Y cada una de esas funciones o ecuaciones fenomenológicas dependen de variables. Y esas variables pueden ser todas las que están dentro del vector de estados o variables dependientes o desconocidas, o un subconjunto de ellas. Genéricamente vamos a decir que depende de todas. También puede depender, y debiese depender, de variables que se llaman variables de contorno o variables de decisión, que son variables independientes porque son aquello que yo me voy a dar para evaluar escenarios. Y por supuesto también va a depender de los parámetros. Por ejemplo, los C sub P, las energías de activación, etc. ¿Ya? Y eso se puede aplicar para cada uno de estas funciones. Cada una de ellas puede depender de todos los valores de X o un subconjunto de ellos. ¿Ya? Asimismo, el vector X, que está acá, que dice que pertenece a los reales de tamaño de dimensión Rnx, esa notación implica que X es un vector que tiene unos elementos dentro de esta columna. Siempre cuando yo hable de vector me voy a referir a vector columna, ¿ya? Las columnas son aquellas que son hacia arriba, ¿ya? Vamos a tener un vector que va a tener, por ejemplo, nx elementos. Y el u va a ser algo similar, va a ser un vector que va a tener nu. O sea, básicamente, el vector f es un vector que tiene apiladas funciones y en cada una de las funciones aparecen la dependencia de los vectores de variables o los vectores de parámetros. Y los vectores de parámetros, mejor. ¿Vale? Un recordatorio, para que no se nos olvide. Para que este sistema tenga grados de libertad 0, conocidos los valores de u, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. Eso quiere decir entonces que tengo que tener el mismo número de funciones que el mismo número de nx. De lo contrario, tendríamos un problema abierto cuando tenemos más variables que ecuaciones, o un problema sobredeterminado cuando tenemos más funciones, más ecuaciones que variables, ¿ya? Entonces, básicamente, ojo con eso. Y es súper relevante cuando lo resolvamos en MATLAB. Esta relación 1 a 1 entre el tamaño del vector de funciones y el tamaño de las variables incógnitas, ¿ya? Y este sería el caso general, como les explicaba. Y existe el caso particular, donde este problema lo podemos transformar en un sistema de ecuaciones con una notación lineal, ¿ya? Que aquí voy a hacer una pequeña modificación, y es básicamente que como nosotros conocemos el valor de u, el valor de u son números, simplemente. Entonces lo más probable es que esos valores de u, que son números, se absorban dentro de la matriz de coeficientes constantes, o se absorba también dentro de este vector b, ¿ya? De tal forma que, si es que conocemos u y conocemos los parámetros, o sea, son valores, tienen un número, entonces podemos transformar el problema, el caso no lineal general, en un caso particular que es algo como esto. AX por X es igual a BX, donde básicamente tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Qué característica tiene esta matriz AX? Esta matriz AX es una matriz de tamaño cuadrado. ¿Por qué es de tamaño cuadrado? Perdonen mi pulso. ¿Por qué es de tamaño cuadrado? Porque tiene el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, cuando nosotras y nosotros hacemos la multiplicación de matrices, tenemos que llegar finalmente a que esa matriz AX, que está multiplicado por el vector X, que es X1 hasta XNX,
me tiene que dar como resultado tantas ecuaciones como incógnitas tenga. Por lo tanto, tengo que tener de 1 hasta Bnx. Entonces, para que todo cuadre con las dimensiones, el mismo número de filas que tiene esta matriz AX tiene que ser igual al mismo número, perdón, el mismo número de columnas de la matriz AX tiene que ser igual al mismo número de filas del vector columna NX. O sea, tienen que haber NX columnas, una por cada incógnita. Y el número de filas, ya estas son las filas, el número de filas, ya que son el número que está ahí, tiene que ser igual al número de ecuaciones. Eso quiere decir que también tiene que haber NX filas, ¿ya? Porque recordamos que la multiplicación de matrices es primera fila de la AX con la columna X para dar el elemento B1, ¿no es cierto? Y eso sería entonces un escalar. Entonces luego tenemos segunda fila, multiplicado de nuevo por este, nos va a dar como igual al segundo el B2, y así sucesivamente. Entonces, si observan, las filas son equivalentes al número de ecuaciones, y las columnas en la matriz AX son equivalentes a el número de variables, porque cada una de las columnas multiplica a cada uno de los casilleros que hay en este vector X. ¿Ya? Si es que no es el caso, si es que no pasa esto, entonces los grados de libertad no son cero y no podemos resolver el problema, no podemos simularlo. Se puede optimizar quizá, si es que los grados de libertad son mayores que cero, pero eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, los métodos de resolución que tienen estos problemas pueden ser analíticos, ¿ya? Y que en el caso lineal son súper, de hecho son triviales, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar la inversa de una matriz, la matriz AX, y en algunos casos del caso no lineal también podemos aplicar métodos analíticos si es que somos capaces de identificar una metodología de despeje. ¿Ya? Si podemos hacerlo, fantástico, esos serían los casos analíticos. Y cuando no podemos aplicar métodos analíticos, que sería para el caso no lineal, porque el caso lineal tiene un método analítico que es más o menos estándar, que es encontrar la inversa de la matriz AX, entonces lo que vamos a hacer es aplicar métodos numéricos de resolución, ¿ya? Y que se parecen mucho a lo que ustedes trabajan, por ejemplo, en control. Cuando ustedes en control, si ya tuvieron control, aplican la transformada de Laplace, ya eso es como de la segunda parte del segundo certamen, cuando aplican la transformada de Laplace, para aplicar la transformada de Laplace, lo que se hace es linealizar, o sea, transformar un problema dinámico no lineal en un problema dinámico lineal. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es algo similar, transformar un problema estacionario no lineal, ¿ya? Estacionario no lineal, en un problema estacionario lineal, ¿ya? Pero a diferencia de lo que se hace en control, que es linealizar y resolver, lo que vamos a hacer acá es linealizar sucesivamente, de tal manera de ir paso a paso encontrando la solución del problema no lineal a partir de la linealización del problema, a partir de la resolución de un problema alternativo, de un problema aproximado, que sería el problema lineal. ¿Ya? Ojo con eso. Igual vamos a hacer ejemplos, así que no se preocupen. Perfecto. Entonces, vamos a partir con los sistemas de ecuaciones algebraicos lineales, y para sistemas lineales, ¿ya? Yo les comentaba que, bueno, si es que esto es conocido, entonces básicamente este sistema de ecuaciones va a quedar como un AX por X es igual a B, ¿vale? BX si quieren le podemos poner, y básicamente lo que tenemos que saber es, o sea, para simular, lo que tenemos que hacer entonces es encontrar el f a la menos 1. Y el f a la menos 1 es aquel que permite despejar x. ¿Ya? Y básicamente no hay que, quizás hay que recordar un poco, pero no mucho, para acordarnos, por ejemplo, que si queremos despejar el x, lo que tenemos que hacer es aplicar, en este caso, la inversa, la matriz inversa, la inversa de la x, que también la podemos escribir así, a x a la menos 1, ¿no es cierto? Y podemos hacerlo, en principio sí, porque es una matriz cuadrada, y las inversas están definidas, y aquí voy a pecar y me voy a arrepentir. Voy a decir que las inversas están definidas para matrices cuadradas, y voy a decir que también son para matrices rectangulares, pero eso es otro tema, ¿ya? Entonces vamos a pensar acá que las inversas
existen solamente para las cuadradas. ¿Ya? Entonces, en principio, podríamos resolverlo porque AX es de dimensiones nx por nx. Es una matriz cuadrada. Y básicamente, ¿cómo aplicaríamos la inversa? Básicamente tendríamos que aplicar, en este caso, premultiplicar, ¿no es cierto? O sea, aplicar el AX a la menos 1, premultiplicando el resto de los términos. Y al hacer eso, tendríamos la matriz identidad por X, y eso va a ser igual a X a la menos 1 por Bx, lo que implica entonces que, de acuerdo a nuestra nomenclatura de simulación, X solución es igual a X a la menos 1 por Bx. Y ese sería el primer resultado de simulación que tendríamos. Ya es muy trivial, pero básicamente la idea es introducirles la idea de que simular no es otra cosa que despejar. Y lo más fácil es despejar sistemas lineales. ¿Ya? Y claro, cuando tenemos un sistema de ecuaciones no lineales, ahí tendríamos entonces que pensar en otra metodología que no es tan estándar, en el sentido de que no es llegar y encontrar la inversa, sino que debiésemos pensar, dependiendo de las ecuaciones que componen el sistema no lineal, tendríamos que idear una metodología de despeje algebraico. Y si no podemos encontrarlo, básicamente habría que encontrar métodos iterativos. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a partir con el caso lineal, y para sistemas lineales, para resolver esto, tiene que darse una condición para ser capaces de encontrar el valor de xs. Y esa condición es que tiene que existir la inversa de ax. Tiene que existir, de lo contrario no lo podemos despejar, porque no podríamos aplicar la inversa. ¿Ya? Entonces, para que exista la inversa de la matriz ax, primero habíamos dicho que tiene que ser cuadrada. Ya, y en este caso estamos más o menos claros, de acuerdo a lo que les comentaba acá, que la única forma de asegurar de que los grados de libertad, perdón, que los grados de libertad sean igual a 0, implica que la matriz AX tiene que ser cuadrada. Así que desde ese punto de vista tenemos un check. Pero lo segundo que tiene que pasar es que el determinante del AX tiene que ser distinto de 0. Si es igual a 0, no podemos invertir la matriz. ¿Ya? ¿Por qué es eso? ¿Por qué podríamos tener, perdón, un determinante igual a 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pasaría, en qué caso tendríamos un determinante igual a 0 en una matriz, en la inversa de una matriz? ¿Se acuerdan de algún ejemplo de que no podemos resolver la inversa, no podemos calcular una inversa? ¿No? Tampoco pasa nada si no se acuerdan, porque básicamente igual hay como conceptos matemáticos que estamos un poco oxidados y la idea es como tomarlo. Entonces yo voy acá a hacer lo siguiente, fíjense. Esto representa, bueno, medianamente bien el cuadrado que corresponde a mi matriz. Ya, esta es la matriz AX. Esta es la matriz AX. Ya, que el determinante sea distinto de 0, ¿ya? Implica que el rango de la matriz AX tiene que ser igual a NX. ¿Ya? El rango representa el número, ya sea de fila o de columna, en este caso la matriz es cuadrada, se queda igual, representa, por ejemplo, el número de filas que son LI. ¿Ya? Cuando una de estas, por ejemplo, cuando tenemos algo como esto, que acá tenemos la última fila, por ejemplo, es LD, entendiendo LD como la combinación afín, combinación lineal o combinación afín del resto de las filas. Si es que eso pasara, entonces el rango de la matriz AX sería NX menos 1. ¿Ya? Y esto implicaría que el determinante de la matriz sería 0. ¿Ya? Entonces, podemos decir que para asegurarnos de que exista la inversa de esta matriz y por lo tanto para asegurarnos que exista un método de simulación, lo que tenemos que asegurarnos es que las ecuaciones que nosotros planteamos sean LI. De lo contrario, no va a tener solución al problema porque matemáticamente no va a existir la inversa que permita resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es
la enseñanza que tenemos que sacar de esto, que el algoritmo de modelado influye en el valor, por supuesto, en las ecuaciones que tenemos, y por lo tanto también influye en la capacidad que tienen los métodos numéricos que aplicamos de resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Pero también hay otros escenarios en los cuales aparecen cosas que son un poco, digámoslo así, no tan... Vamos a ponerle, te lo muestro de inmediato. Aparecen situaciones en las cuales nosotras y nosotros nos aseguramos que nuestra matriz tiene solamente relaciones LI, pero igual el determinante tiende a 0. El determinante de AX tiende a 0. ¿Ya? No es igual a 0, pero tiende a 0. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Por qué hablo tanto del determinante? Porque si ustedes recuerdan, AX a la menos 1 es igual a 1 partido por el determinante de la X multiplicado por la adjunta, una matriz que se compone, la regla de Kramer es súper fácil sacarla con un sistema de 2×2. Cuando es de más de 2×2 ya se vuelve un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, si el determinante es 0, no existe la inversa porque esa división es indeterminada. Pero hay ocasiones donde el determinante, aun cuando no es 0, es muy cercano a 0. Y cuando las cosas son muy cercanas a cero, entonces el valor que obtengo de las inversas es muy malo. No es precisamente muy distinto al valor real. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo pasa que el determinante de AX no es 0, pero es muy cercano a 0? Pasa cuando las filas, por lo tanto las ecuaciones que describen nuestro sistema, son muy distintos en órdenes de magnitud entre ellas. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tener el caso de un sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 por 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 por 6, por ejemplo, ¿ya? Donde el primer término, la primera función representa, por ejemplo, el balance de materia total. Y entonces acá aparecen, por ejemplo, el F1, acá aparece el F2, términos que son, por ejemplo, kilogramos partido por minuto. ¿Vale? Y resulta que el balance de energía, que es la última ecuación que yo planteé, no tiene las unidades de kilogramos por minuto, sino que tiene, por ejemplo, unidades de BTU por minuto. O unidades de kilowatt, sí, kilowatt también podría ser. ¿Vale? Y acá va a aparecer entonces el H1, acá va a aparecer el H2 y eso. Entonces, generalmente, el H1 podemos relacionarlo con un flujo, con un C sub P y, por ejemplo, con un T1 menos T de referencia. ¿Ya? Donde el valor de la temperatura es del orden, si es que lo pensamos que está en Kelvin, ya eso puede ser del orden de cientos, 10 elevado a 2. ¿Ya? Y el C sub P es del orden de 10 elevado a 1. ¿Ya? O sea, básicamente solamente la multiplicación de esos dos términos sería del orden de 10 elevado a 3. ¿Ya? Si a eso, por ejemplo, lo multiplicamos por los flujos, y el flujo, por ejemplo, bueno, imagínense ustedes, el flujo, simplemente. No es necesario suponer nada ahí. Entonces, básicamente, la diferencia que hay entre los coeficientes de la primera fila de la matriz AX en relación a los coeficientes de la última fila de la matriz AX es una diferencia que es del orden, por ejemplo, en este caso, de 3 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que si acá tenemos algo que es del orden de 1, ya de 2 hasta de 9, por ejemplo, de 10 elevado a 0, acá estamos pensando en algo que es del orden de 1000 hasta 9000. ¿Ya? Y como esto lo vamos a implementar en un método, en un programa de simulación numérica como MATLAB, MATLAB encuentra la inversa, pero la encuentra realizando procedimientos numéricos. ¿Ya? Y numéricamente, el 1 es muy cercano al 0 en comparación al 1000, que está acá, en comparación al 10 elevado a 3. Eso quiere decir que desde el punto de vista de este orden de magnitud, esto parece ser todo prácticamente igual, porque son puros valores chiquititos, alrededor del 0. Entonces, si pasa eso, si es que existen órdenes de magnitud distintos entre las distintas
filas de nuestra matriz AX, puede pasar que esa diferencia de órdenes de magnitud haga que el determinante se parezca a cero, porque esta función que está acá, estos términos que están acá, se parecen mucho a puro cero. Y eso implica que, como son muy parecidos a cero en comparación a estos términos que están acá, parece ser que esa fila es LD respecto a las otras. Es una fila que es irrelevante. Entonces eso implica que el determinante tiende a cero. Entonces, cuando resolvemos los sistemas de ecuaciones, no solamente nos tenemos que preocupar del modelo, de asegurarnos de que sea LI, sino que también nos tenemos que asegurar de que los órdenes de magnitud entre las distintas ecuaciones sean similares, para asegurarnos de que cuando invertimos la matriz y por lo tanto simulamos, encontremos una solución que sea correcta, porque de lo contrario la inversión me va a dar una matriz que va a ser muy lejana del valor de la matriz inversa real y por lo tanto la solución va a ser alejado del valor real. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha atención con eso, hay que poner mucha atención con eso para identificar para poder simular mediante un procedimiento. Tengo una pregunta que me dice Gonzalo. Me dice, ¿cómo podemos arreglar? Gonzalo me pregunta, profe, ¿cómo podemos arreglar eso? ¿Buscando nuevas ecuaciones? Gonzalo, la verdad es que no es necesario buscar nuevas ecuaciones porque las ecuaciones son básicamente las que nos entregan la fenomenología de los procesos. Pero sí lo que podemos hacer es trabajar un poco el modelo antes de simularlo. ¿A qué me refiero con eso? Pongámonos en el caso, voy a ocupar una hoja más, página después. Pongámonos en el caso, Gonzalo, que tenemos vamos a poner un ejemplo así, que teníamos F1, incógnita va a ser X1, más F2 por X2, menos F3 por X3 es igual a, por ejemplo, un valor B1. ¿Ya? Y vamos a tener otra ecuación, claro, vamos a hacerlo de 2, pues, para que sea más fácil, para que sea un sistema de 2 por 2. Al final, tanto F2X2 es igual a B2, una constante. ¿Ya? Balance de materia. Y balance de energía, por ejemplo, tengo H1, voy a poner directamente, H1 por X1 menos H2 por X2 es igual a B2. Aquí me equivoqué con un B1. ¿Vale? Entonces, imaginémonos lo que yo les comentaba, que los órdenes de magnitud entre F1 y F2 y H1 y H2 es de diferencia de 3 órdenes de magnitud, de 4, de 5. Hay casos que son bastante extremos porque depende de las unidades. ¿Vale? Entonces, si eso pasa, entonces si yo planteo este sistema de ecuaciones, tengo X1, tengo X2, entonces voy a tener lo que multiplica a X1 en F1 en la ecuación 1, lo que multiplica a X2 en la ecuación 1, lo que multiplica a X1 en la ecuación 2 y lo que multiplica a X2 en la ecuación 2. Ahí estaría la matriz AX. Aquí estaría X y el valor B sería B1 y B2. ¿Ok? Entonces, Gonzalo, bajo el supuesto de que esto es del orden de 10 elevado a 0 y este es del orden de 10 elevado a 3, existen 3 órdenes de magnitud entre medio, ¿ya? Podría darse el caso de que el número de condición, así se llama, el operador matricial que ayuda a identificar qué tan cerca estoy del determinante 0, sea un número de condición muy malo, ya sea una matriz que se llama mal condicionada, ¿ya? Entonces, si eso es el caso, la idea no es encontrar otras ecuaciones, porque estas ecuaciones describen el proceso, pero sí transformar esta ecuación en algo que sea más, que se pueda resolver. Entonces, considerando que no tenga, este problema de mal condicionamiento. Entonces, considerando que lo que les voy a destacar en magenta es conocido, es un valor, es un número, cuando yo divido una ecuación por un número constante, el resultado de la ecuación, el resultado de la incógnita sigue siendo la misma porque se preserva la igualdad. Entonces lo que yo podría hacer sería transformar este sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones que yo no voy a decir adimensional, pero sí voy a decir normalizado. ¿Ya? Dividiéndolo, por ejemplo, por la constante F1, siempre y cuando sea distinta de 0. ¿Okay? Si yo hago eso, entonces la ecuación 1 va a ser ahora X1
menos F2 partido por F1 por X2 es igual a B1 partido por F1. ¿Ya? Y en el caso de la ecuación 2 también podríamos hacer lo mismo, pero ahora dividir por H1 o por H2, tanto da. Y tendrían ustedes acá X1 menos H2 partido por H1 por X2 es igual a B2 partido por H1. Y este sistema de ecuaciones tiene una matriz, vamos a poner acá una flechita también, tiene una matriz que sería un 1, un menos F2 partido por F1 y un menos H2 partido por H1. Acá tendría el mismo X1 y X2, y por supuesto ahora el B sería un B distinto, sería B1' y B2', siendo el B1' y B2' estos que están acá. Entonces, Gonzalo, si observas ahora, esto tiene orden de magnitud de 10 elevado a 0, porque estoy asumiendo que el F1 y el F2 tienen órdenes de magnitud similar. Cuando yo divido por dos órdenes de magnitud similar, me queda entonces del orden de 10 elevado a 0. Y lo mismo pasa acá, también me queda del orden de magnitud de 10 elevado a 0. Por lo tanto, ahora, estas dos filas tienen órdenes de magnitud similares y puede ser, y eso implica entonces que la solución del sistema de ecuaciones va a ser la misma. Pero ahora, este determinante va a estar alejado del 0, a diferencia de este, que podría estar cercano al 0. ¿Ok? Entonces, no se trata de buscar otras ecuaciones, sino que trabajar un poco las ecuaciones de tal manera de que los coeficientes tengan órdenes de magnitud similares, de tal forma de asegurarnos que estas dos ecuaciones están conversando en el mismo lenguaje, ¿ya? Eso es súper importante. Ahí le quedó claro a Gonzalo súper bien. Y esta es una pregunta súper interesante porque de hecho es la principal fuente de fallas en los algoritmos numéricos que vamos a ver más adelante, por ejemplo en el método de Newton. Entonces es súper relevante tener en claro esto de inmediato, ¿ya? Ok, muy bien y súper buena su acotación, señor. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos los sistemas lineales? Como yo les comentaba, estimando la inversa, ¿ya? Para estimar la inversa, ya hay varios métodos, ¿ya? Para estimar a x a la menos 1, ¿ya? No es algo trivial cuando estamos hablando de sistemas de, por ejemplo, 1000 por 1000, ya que se da mucho, por ejemplo, en la gente que trabaja en la planificación de la producción, en la refinería, por ejemplo, tienen sistemas lineales que sirven para determinar la producción del mes, ¿ya? Esos sistemas lineales son básicamente un problema de programación lineal, que se llama, es un problema de optimización. Pero el modelo es lineal, ¿ya? El modelo se escribe de esta forma, ¿ya? Entonces, cuando los sistemas son de 2 por 2, es súper fácil encontrar la inversa, porque, ¿no es cierto?, si ustedes se acuerdan, una matriz que es así, A, B, C y D, la inversa de esa matriz es 1 partido por el determinante, que es AD menos BC, multiplicado por la adjunta, que si se acuerdan, esto es DA, y aquí aparece un menos C, y aquí aparece un menos B. Esa es la regla de Cramer, creo que se llama, ¿ya? Pero esa misma regla no existe cuando tenemos un sistema de más, o de muchos valores. Entonces, tomando en cuenta eso, la inversión de una matriz es algo que ha sido sujeto de estudio de muchísimos investigadores e investigadoras, puesto que el álgebra lineal es utilizada, por ejemplo, para el análisis de señales, ¿ya? El análisis de datos, por lo tanto. Entonces, básicamente es algo que es muy útil en la ingeniería. No solamente en la ingeniería química, sino que en general en la ingeniería. El uso de la aplicación de operadores de álgebra lineal. Entonces, es un tema bastante relevante. Y básicamente estos algoritmos de inversión de matrices, lo que hacen en vez de estar buscando una fórmula única, lo que hacen es trabajar la matriz de tal forma de transformar una matriz que se llama matriz densa. Esta es una matriz densa, que es una matriz que no tiene ceros en sus coeficientes, o tiene muy pocos ceros, en una matriz poco densa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una matriz poco densa tiene una inversa más fácil de calcular que una matriz densa. Si ustedes, por ejemplo, si aplicáramos un procedimiento, vamos a poner acá un procedimiento, que hay varios métodos para aplicar este procedimiento, y este procedimiento nos llevara a, mediante una serie de pasos, ya de modificaciones de sumas y restas, filas con columnas, filas entre ellas,
podríamos llegar en el mejor caso, a una matriz así, por ejemplo, una matriz diagonal, que tiene elementos distintos de 0 en la diagonal y elementos 0 fuera de la diagonal. Y si fuese ese el caso, la inversa de esta matriz es trivial, porque es la diagonal, 1 partido por la diagonal me entrega de inmediato la inversa. Entonces es súper fácil si es que llegase a ser el caso, porque esa inversa es trivial. Entonces los algoritmos, ¿ya?, que se llaman métodos directos, que son los que pueden encontrar ustedes en MATLAB, lo que hacen básicamente es, mediante un procedimiento de pivoteo, mediante un procedimiento de operatoria de filas, es transformar una matriz densa en una matriz poco densa, por ejemplo, una triangular superior. Y esta matriz triangular superior luego tiene una inversa que sí podemos obtenerla mediante una fórmula. ¿Ya? Entonces, básicamente, los métodos que invierten matrices tienen esa metodología de trabajo. ¿Ya? El que aparece acá en la pantalla es un ejemplo de estos métodos de pivoteo, ¿ya?, que transforman matrices densas en poco densas, que básicamente intenta mostrarles, ya de manera muy sucinta, cómo se resuelve o cómo se prepara una matriz densa donde no existen ceros, de tal forma de transformarla en una matriz poco densa, donde aparecen ceros. Y ahí, por ejemplo, se transforma en una matriz triangular, inferior o superior. ¿Ya? Para eso lo que se hace es identificar una fila que se llama pivote, encontrar dentro de la fila pivote el elemento que vamos a utilizar para pivotear, y a partir de eso, mediante la multiplicación de constantes de toda la fila y la suma o resta respecto a las otras filas, lo que hacemos es hacer que aparezcan ceros. ¿Ya? Es un procedimiento ahí que se realiza. Entonces, básicamente, uno mediante este pivote y mediante la suma y la resta puede ir haciendo aparecer ceros, que luego entonces transforman una matriz que era poco densa, perdón, una matriz densa en una matriz poco densa, porque aparecen estos ceros fuera de la diagonal, lo que implica que es posible aplicar un procedimiento de inversión. ¿Ya? Entonces, existe esta metodología, está el procedimiento en las PPT, y para soltar la mano, para soltar la mano me refiero en MATLAB, ustedes pueden intentar implementar los pasos que ahí aparecen para intentar diagonalizar, o de hecho transformar en una matriz triangular inferior, la matriz original. Ahí están los pasos que pueden seguir, y es una sugerencia o un desafío que, si es que quieren hacerlo para soltar la mano en MATLAB, súper bien. Ya. Lo que vamos a ver ahora, lo vamos a dejar planteado, y lo que vamos a ver la clase siguiente, la del jueves, es cómo resolvemos en MATLAB sistemas de ecuaciones lineales utilizando los algoritmos que ya vienen precompilados. Ya también lo podemos hacer en Excel si quieren. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a resolver un sistema lineal que se obtiene luego del modelado de una torre de absorción por etapas. ¿Ya? Y si es que no les gusta, a mí no me gusta la torre de absorción por etapas, pero hay que ser justos con la fuente de donde saqué este ejercicio, por eso aparece así. ¿Ya? Lo pueden encontrar en el texto guía. Ya esto está en el UL, creo. ¿Ya? Esta torre de absorción por etapas es básicamente en este caso corresponde a una operación de remoción de un contaminante. ¿Ya? En este caso el contaminante es anilina, que viene en un influente acuoso, vamos a decir acá que viene un acuoso, que tiene anilina, y queremos deshacernos de la anilina que viene en el influente acuoso, porque este podría venir, por ejemplo, esta anilina desde una tintorería. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos en contacto íntimo con otra fase, que por supuesto tiene que ser inmiscible en el agua para que no se mezcle, que de lo contrario ahí tendríamos un problema luego para separar. Entonces vamos a ponerlo en contacto con una fase inmiscible en agua, o sea, una fase orgánica, la cual es afín a la anilina. De tal forma de que, si es que la fase orgánica tiene una cantidad de anilina por debajo de equilibrio, ¿ya?, respecto a la mezcla, al influente, entonces lo que va a hacer la fase orgánica es que se va a cargar con anilina.
¿ya? Y entonces lo que va a pasar es que en una de estas etapas, la anilina va a pasar de la fase acuosa a la fase orgánica, y esto va a salir por allá. ¿Ya? Se produce ahí esta transferencia de materia. ¿Ya? Por supuesto, quizás la industria textil no es precisamente la industria que nosotros y nosotras tengamos más presente, ¿ya? Porque no es precisamente una de las principales fuentes económicas del país, pero sí, por ejemplo, la industria del beneficio de minerales, y este mismo ejemplo se puede aplicar en el proceso de extracción por solvente, ¿no es cierto? Donde en vez de tener anilina, aquí tenemos un PLS que tiene el ion cobre, ¿no es cierto?, el cual está en solución, y lo ponemos en contacto en una serie de etapas. De hecho, las etapas existen físicamente, son básicamente cada una de esas etapas, es un mezclador. Aquí viene, por ejemplo, el influente acuoso, ¿no es cierto?, se mezcla con una cantidad de orgánico, bueno, acá F2, y ese orgánico es una oxima, por ejemplo, una oxioxima, ¿ya? O una hidroxima, básicamente un compuesto orgánico que creo que el compuesto orgánico que se utiliza es parafina, estoy seguro, creo que sí. Oxima, que es un compuesto que es ávido en el cobre, bajo ciertas condiciones, entonces básicamente acá se produce en este CSTR, por ejemplo, que es básicamente un estanque ah, un estanque que está generando una turbulencia y por lo tanto una transferencia de materia. Entonces el efluente de esta etapa de mezclado se hace pasar luego por un precipitador, que básicamente estos se llaman precipitadores ¿cómo se llama? De perfil lineal, creo que se llaman, donde básicamente lo que se hace es generar un perfil lineal de velocidad, o sea, una línea de flujo, por lo tanto reducir la turbulencia, y considerando que F2 y F1 son inmiscibles entre ellos, la fase orgánica se va por arriba, o sea, por acá sale el orgánico que está cargado con cobre, y por abajo sale el acuoso que está descargado de cobre, el cual puede ir a otra etapa, donde tiene más o menos los mismos elementos, o sea, tiene primero la mezcla y luego viene el proceso de decantación, procedimiento de separación, vamos a ponerlo por otro lado ahora, ¿sí? Y aquí entonces saldría el acuoso y aquí el orgánico, y este orgánico que está acá, por ejemplo, si este orgánico que viene de acá, este orgánico, se mete allá adentro, entonces tendríamos un sistema cocorriente. Y si es que viene en la dirección contraria, o sea, este que está acá es el que se utiliza allá, entonces sería en contracorriente, que sería el caso que estamos describiendo mediante ese diagrama, ¿ya? Entonces, si bien esto se ve como una columna, la verdad es que no lo es. Perfectamente puede ser un conjunto de etapas de extracción por solvente que están compuestos cada una de ellas por un mezclado y luego un separador. Entonces, básicamente se aplica mucho esto en nuestra industria. ¿Ya? Entonces, les quiero contar esta introducción porque si no sería refome pensar que esto es anilina. No, es algo más que eso. ¿Ya? Ok, entonces, teniendo eso claro, vamos a intentar describir cómo cambia la concentración del contaminante en la fase acuosa y en la fase orgánica en cada una de las etapas, a medida que el soluto va traspasándose de la fase acuosa a la fase orgánica. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que si, por ejemplo, tenemos 10 de estas etapas, y estas 10 etapas se pueden asumir como etapas de equilibrio, ¿ya? Entonces básicamente lo que nos interesa saber es la composición del orgánico, que si observan se llama X, y la composición del acuoso, que se llama Y, en cada una de las etapas. ¿Ya? Entonces, si a esto nosotros le llamamos etapa I, desde 1 hasta 10, entonces lo que nos interesa saber es lo que sale del orgánico en la etapa I y lo que sale del acuoso, la composición de lo que sale del acuoso en la etapa I. ¿Ya? De tal forma de luego saber si es que, por ejemplo, tenemos saturada la cantidad, hemos saturado
al orgánico porque ya está completamente cargado y no podemos seguir cargándolo, lo que implicaría que tendríamos que, por ejemplo, aumentar el flujo. ¿Ya? Que eso sería una decisión que debiésemos tomar. Y en ese caso la variable de decisión sería la cantidad de flujo de orgánico que utilizamos para remover el contaminante. ¿Vale? Entonces, eso es lo que queremos obtener en función de cada una de las etapas. ¿Ya? Y para eso podemos hacer algunos supuestos que hacen que este problema sea mucho más fácil de plantear y de resolver. El primer supuesto que podemos hacer es que las dos fases son inmiscibles. Y ese supuesto es muy, muy, muy útil y aparte es muy representativo de la realidad. ¿Ya? Porque si no fueran inmiscibles las fases, no podríamos hacer esta separación y básicamente no tendría sentido el procedimiento que les estoy comentando. Porque no podríamos luego recuperar, claro, no podríamos recuperar el producto soluto de interés o no podríamos abatir el contaminante, porque luego se mezclaría la fase acuosa con la fase orgánica. Entonces, este supuesto es muy cercano a la realidad. Se buscan fases que sean inmiscibles con ese objetivo, que luego la separación se pueda realizar. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta y teniendo en la cabeza que este es el equivalente a una etapa, podríamos ahora conceptualizar la etapa de interés como la que ustedes están viendo ahí, donde a la etapa enésima ingresa un efluente acuoso que viene de la etapa anterior y sale el efluente acuoso de la etapa N, y también viene una fase orgánica que viene desde la etapa anterior, pero como esto es un procedimiento en contracorriente, viene de la etapa N+1 y descarga a XN que va hacia la siguiente etapa, hacia la etapa N-1, ¿ya? Porque estamos en un procedimiento en contracorriente, en un proceso en contracorriente. Entonces, asumiendo la inmiscibilidad, ¿ya? Y tomando en cuenta que finalmente lo que nos interesa calcular es el valor de las composiciones en cada una de las etapas, lo que debiésemos hacer es aplicar nuestro algoritmo de modelado y esto es equivalente entonces a plantear ecuaciones que nos permitan describir las composiciones, entendiendo que las composiciones sería algo que de alguna manera yo podría medir, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que teníamos que hacer ese primer análisis. Entonces, si es que queremos describir las composiciones en las etapas, tenemos que plantear las ecuaciones que las describen, que son los balances de materia por componente. ¿A qué componente? Al componente anilina. ¿En qué etapa? En la etapa enésima. Porque luego sería cosa de, para la etapa enésima, luego podríamos generalizar, luego particularizar, perdón, para la etapa 1, 2, 3 y así. Entonces, para la etapa enésima, el balance de materia por componentes, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera, con la siguiente notación, ojo. Y y X van a representar las composiciones, pero las composiciones en base libre de soluto, es decir, kilos de soluto partido por kilos de solvente. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque al ser inmiscibles las dos fases, los solventes, acuoso y orgánico, entran y salen con el mismo flujo. ¿Ya? Si entran 100 kilos de agua, van a salir 100 kilos de agua pura. ¿Ya? Por la fase acuosa. No va a haber agua que se va a trasladar a la otra fase. ¿Ya? Porque básicamente no existe porque existe una inmiscibilidad. Lo mismo con el orgánico. ¿Ya? Entonces, básicamente el balance de materia por componentes a la etapa enésima implicaría entonces que el F1 se mantiene siempre constante, el F1 que está acá, y me quedaría entonces que sería un F1 por lo que ingresa YN-1 más lo que entra, en este caso por lo de abajo, en este caso aquí viene F2 por abajo, ¿cierto? Y sería más F2 por XN más 1, ¿cierto? Que es lo que viene de la etapa de abajo, y lo que sale, ¿no es cierto? Que sería el F1 por YN menos F2 por XN. Y eso va a ser igual a 0, porque estamos en un sistema donde no hay dependencia temporal, porque estamos viendo sistemas estacionarios, ¿cierto? Y este N lo podemos hacer correr para el valor de N2 hasta el
en este caso 10 menos 1, o sea 9. De hecho, si me permiten, voy a hacer una pequeña modificación y voy a poner acá el subíndice I, que el I corresponde a la etapa porque ahí lo habíamos marcado como I. Y n lo voy a dejar a algo como el número total de etapas. I menos 1, I más 1, y entonces I va a ir desde 2 hasta el número n menos 1, entendiendo n como el número total de etapas. ¿Vale? Entonces, si tomamos esta ecuación, que es muy, muy, muy sencilla, y hacemos un análisis de grados de libertad, ¿ya? Porque la idea es aplicar nuestro algoritmo de modelado, entonces tendríamos que, vamos a hacerlo para toda la etapa del tiro, copiar. Ahí sí. Pegar, ahí sí. Ahí estamos. Entonces podríamos hacerlo para todas las etapas al mismo tiempo, y básicamente, en este caso tendríamos que, bueno, nos faltaría plantear un par de ecuaciones más, por ejemplo, para I, vamos a hacerlo de inmediato, para I igual 1, o sea, para la primera etapa, estamos ahí arriba, y para I igual 1 entonces ingresa IIN, esa es la única diferencia, entonces sería F1 por IIN más F2 por X I más 1 menos F1 por I menos F2 por XI igual 0, y para I igual N, o sea, para la última etapa, la de abajo, ingresa, fíjense, XIN. Por lo tanto sería F1 por I sub I menos 1 más F2 por XIN menos F1 por I sub I menos F2 por XI. Ahí están todas las ecuaciones, para cada una de las etapas de inmediato. Entonces, si hacemos ahora un análisis de grados de libertad, ¿vale? Vamos a observar que como variables, luego vamos a ver cuáles son de decisión, vamos a tener a F1, a F2, a XIN, a I sub IN, ¿ya? Y vamos a tener I sub I desde 1 hasta 10, XI desde 1 hasta 10, que son todas las variables que ahí aparecen. En este caso a N, que es igual a 10. Entonces tenemos acá dos variables, 2, 10 y 10. En total, entonces, este sistema tiene 24 variables. Y ecuaciones tenemos 10, una por cada etapa, ¿cierto? Entonces tenemos grados de libertad 14. ¿Cuáles son esos 14 grados de libertad? 14 variables que todavía no han sido descritas, ¿vale? Básicamente acá podemos... ¿cuáles no han sido descritas y estamos seguros? Básicamente no han sido descritas F1 y F2 porque yo no he planteado ecuaciones para describirla, lo que no significa que yo pudiese despejarla de alguna de ellas. Ya solamente estoy básicamente asumiendo que no lo puedo, no he planteado ecuaciones para describirlo, eso es todo. Y subin y xin tampoco las he descrito. Ya estarían, por ejemplo, las 4. Y las otras 10 tendría que dividirlas, las otras 10 para que me dé 14, tendría que elegir, porque básicamente al plantear los balances de materia por componente, yo lo hice para describir las composiciones, pero una ecuación me entrega solamente una incógnita. Como tengo 10 ecuaciones, solamente puedo despejar 10 incógnitas, y en este caso, por ejemplo, yo voy a decir que voy a despejar los YI. O sea que me falta por describir los XI. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que estos 14 son XI desde 1 hasta 10, F1, F2, XIN e YI. Ahí están los 14. ¿Ven? Y lo que tendríamos que hacer entonces es, para poder cerrar los grados de libertad, agregar otras ecuaciones, aquí está más ordenado ahora, ¿ya? Otras ecuaciones que me permitan describir, en este caso, la variable I sub I, X sub I, perdón, las otras composiciones que todavía no han sido descritas por estas 10 ecuaciones. Y para eso entonces, como tenemos dos fases, podemos asumir esta relación de equilibrio, o el concepto de equilibrio, y que para este caso en particular, el equilibrio tiene una relación tipo Henry, ¿ya? Que me entrega
10 ecuaciones más y estas 10 ecuaciones relacionan la salida de ambas fases asumiendo que existe una constante de reparto, vamos a ponerlo ahí, constante de reparto, la cual es, su nombre lo indica, constante, y es parte, entonces va a ser parte de los parámetros. ¿Ya? Entonces, con esas 10 ecuaciones extra que aparecen, entonces observamos que K va a ser un parámetro, por lo tanto no lo voy a contar dentro de los grados de libertad. Entonces tengo ecuaciones nuevas, tengo 10, ¿ya? Y variables nuevas, tengo 0. De esta forma, entonces, los grados de libertad que voy a tener van a ser los 14 anteriores, menos las 10 nuevas ecuaciones, tengo 4 grados de libertad. ¿Y cuáles son esos 4 grados de libertad? Serían aquellos que todavía no he descrito. F1, sería el F1, el F2, el Xin y el I sub in. Porque resulta que ahora, mediante la expresión de equilibrio, soy capaz de describir la relación que existe entre las variables que ya describí y el Xi. Entonces, básicamente, tenemos un sistema que tiene 4 variables por describir, las cuales se encuentran afuera del proceso. Y por lo tanto, vamos a asumir que se conocen o que son variables de decisión, que yo voy a decidir su valor. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, tenemos grados de libertad 0, y entonces podríamos resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Para terminar, el sistema de ecuaciones al cual vamos a llegar se puede escribir de dos formas. Puede ser un sistema de 20 por 20 o de 10 por 10. ¿Ya? Si pensamos en un sistema de 20 por 20, entonces lo que tendríamos que hacer es tomar todas las ecuaciones y plantearlas al mismo tiempo. En este caso sería, por ejemplo, el F1, X, I sub in. Bueno, básicamente vamos a ponerlo más fácil así. Balance de materia aún más fácil. Para cerrar. Serían las ecuaciones que ustedes están viendo acá, que las voy a copiar. Esta es la gracia que tiene trabajar con esto. Entonces vamos a copiar estas ecuaciones, vamos a poner que el sistema se puede plantear como un sistema de 10 por 10, entonces vamos a capturar pantalla, copiar. Entonces vamos a tener estas 10 ecuaciones que tenemos acá, y las otras 10 ecuaciones, para que el sistema sea de 20 por 20, son las ecuaciones que describimos acá con el equilibrio. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que vamos a capturar pantalla también, copiar. Entonces tenemos, aquí están las otras 10 ecuaciones. Entonces si observamos, va a ser un poquitito más grande, ahora esto es un sistema que tiene F desde la F1 hasta la F20, donde hasta las 10 primeras corresponden al balance de materia por componente, y las 10 últimas corresponden a las ecuaciones de equilibrios. Y este sistema de 20 ecuaciones tiene que tener 20 incógnitas, las cuales, las voy a poner con una X mayúscula, serían las composiciones desde la X1 hasta la X10, de la Y1 hasta la Y10. Entonces, este sería un sistema de ecuaciones con grados de libertad 0 que puede resolverse mediante un método algebraico porque solamente tiene expresiones algebraicas. ¿Ya? Y este sistema de 20 por 20 puede reducirse a un sistema de 10 por 10 si nosotras y nosotros tomamos esta definición de xi, que es k por i, y lo reemplazamos de manera ordenada aquí, ahí, ahí, ahí y ahí. Si hacemos ese reemplazo, entonces ahora voy a tener solamente un sistema de 10 por 10, donde solo voy a tener como incógnitas las y, que es el sistema de ecuaciones que ustedes tienen acá, que es un sistema de 10 por 10, porque solamente tenemos como incógnita y1 a y10. ¿Ya? Entonces, esta representación matricial la vamos a trabajar el próximo jueves junto con la implementación en MATLAB. ¿Ya? Con esto terminamos la clase de hoy y les dejo un par de minutos por si tienen dudas que quieran hacer sobre esta materia.
¿Nos queda claro entonces? Entonces, mañana tienen una sesión de ayudantía con Felipe. Felipe les va a mostrar a la resolución de una guía de MATLAB que se llama guía de MATLAB Extra, con simulación mediante un método que se llama método de punto fijo para construir el gráfico de Moody. Ya, en MATLAB la idea ahí es que suelten la mano y aprendan a utilizar funciones. ¿Ya? Nosotros nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Profe, Dígame, disculpe, Macarena, cuéntame. es que no de la materia, es otra cosa. Lo que pasa es que Dígame. quería pedirle, a mí todavía no me inscribe en el ramo, entonces vi que ahora usted está mandándolo Sí, como mensaje sí, por pero es porque aula y a pensaba que mí se no me los llega habían nada, inscrito. entonces Ya, mira, no sé Macarena, y si ya, podría seguir mandándolo de la y forma sí que lo hacía puedo. antes. Sí, no hay ningún problema. Sí, sí, es que pasa que yo ya pensaba que a esta altura ya se había solucionado. Pero de todas maneras, Macarena, quisiera ver si me podrías hacer un favor y lo que me estás escribiendo ahora, lo que me estás contando ahora, escríbemelo por correo. ¿Ya? Ya, ok. Porque básicamente lo que yo hago es solicitar las aclaraciones directamente a las personas correspondientes, ¿ya? Porque ustedes no tienen por qué estar preocupándose de eso. Entonces, quédate con que envíame un correo a mí y yo me encargo de canalizar no tu inquietud, pero tu problema a las personas que están a cargo para poder agilizar quizás un poco el trámite o ver en qué estado está el trámite, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, de nada. Eso, que les vaya muy bien. Y sí, voy a enviarlo por correo. Pensaba que ya estábamos todos listos. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, chao. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, Adiós. profesor.